Bienvenidos y bienvenidas, Dios le bendiga, a una edición más de nuestro programa Hablemos de Biblia, con nuestro hermano Hanson Rosario y un servidor, Jeffrey Peguero. Buenas a todos, hermanos. En esta edición vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en la edición anterior y pongan mucha atención porque tenemos unos temas a debatir muy interesantes. En la edición pasada hablábamos sobre la creación de la Biblia, cómo se utilizó, qué papel se usó y muchas cosas más que ya ustedes vieron en el programa anterior. En esta ocasión vamos a hablar de detalles y situaciones y hacer énfasis en situaciones bíblicas que nuestro hermano Hanson Rosario hoy trae. Y sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos de una vez. Hermano. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Para comenzar tenemos la palabra de Dios que está en Oseas 4:6 y dice así la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Bien, mis hermanos, vemos que el pueblo es destruido por falta del conocimiento de la palabra de Dios, pero no solamente por el conocimiento de la palabra de Dios, sino muchas cosas que envuelven y que nos ayudan a entender más las cosas de Dios. Nosotros buscamos siempre aprender más de Dios, siempre buscamos más entender las cosas de Dios, pero para eso tenemos que estudiar, y ese es uno de los problemas que tiene la iglesia evangélica. No le gusta leer, no le gusta estudiar, te dice que la letra mata, se agarran de ahí y no hacen lo que deben de hacer, que es estudiar la palabra de Dios. Por eso personas de otras religiones agarran a los evangélicos y lo caquean en cuanto a la palabra. En cuanto a los debates bíblicos. Sí, porque no nos gusta leer. No nos culturizamos. Hablaba de eso con nuestra hermana, la sierva, psicóloga, Kenny Saralina, en un podcast, y hablamos de eso. Hablábamos de que el cristiano no quiere culturizarse, no quiere nada de eso. Te dice, no, yo con oración tengo. Sí, la oración, dice la palabra, que es en todo momento, a toda hora, donde quiera que tú estés. Tienes que hablar con Dios. Pero también hay que buscar conocer a Dios. Y para eso traemos algunas cosas por las que nosotros debemos estudiar. Por ejemplo, la Biblia habla de libros que no están en la Biblia. La Biblia te habla de libros y están ahí plasmados, pero la gente lee a la carrera, y como lee a la carrera, no se detienen. Es mejor leer un solo capítulo que 10 capítulos. O sea, es mejor leer un solo capítulo bien leído y bien estudiado que agarrar y leerte 10 capítulos corridos sin entender nada. Es mejor de hacer desarrollo en un capítulo, como tú dices, desglosarlo, entenderlo, comprenderlo. Que muchas veces yo he oído personas que han dicho, yo me sé la Biblia completa, yo la he leído 2 veces, 3 veces, pero no hacen énfasis. La Biblia es más que leer. Amén. Así es. La Biblia no es solo leer. Por ejemplo, un capítulo de cualquier libro de la Biblia te toma hasta más de media hora. ¿Por qué? Y tú dirás, ¿por qué media hora? Si eso yo lo leo en un minuto. Cierto, si lo lees en un minuto, no vas a aprender nada. Pero si tú agarras la Biblia a un capítulo, tú empiezas a buscarle las palabras que no entiendes, empiezas a comparar con otras versiones, empiezas a desarrollar, empiezas a buscar, a indagar, entonces ahí te va a tomar mucho tiempo un solo capítulo. Cuando se desglosa como se debe. Amén.
Porque hay gente que agarra, ya leyeron. Y yo encuentro que es imprudente leer simplemente por leer. Porque cuando leemos la palabra de Dios debemos contar con el Espíritu Santo. Amén. Por eso no es lo mismo un desglose que leer. Leer simplemente, yo te puedo leer Don Quijote de la Mancha. Lo leí o hago una exposición del... Pero cuando tú lees la Biblia, debes de entrar en cada capítulo, en cada historia que habla la Biblia, y ver una situación de tu vida en ella. Amén. Porque la Biblia tiene solución para cada situación de tu vida. Así es. Ese es uno de los grandes sentidos, porque la Biblia es el manual de vida. Entonces, muchas veces leemos mucha Biblia, pero leemos solos. ¿En qué sentido? No contamos con el Espíritu Santo. Y leer sin el Espíritu Santo es leer vacío. Sin el autor. Exactamente. Porque el autor de la palabra de Dios está contigo. Es el único libro donde el autor está presente. Todo el tiempo. Pero el autor te explica lo y el que tú autor estás leyendo. necesita la participación. Amén, claro que sí. Es así. Entonces, vamos a ver algunas cosas que tiene la Biblia, porque por eso no entendemos muchas cosas. Nosotros, hay personas, hay cristianos que dicen, yo no busco eso, yo no leo esto, yo no hago esto. Pero hermanos, la misma palabra nos dice, escúchalo todo, Retén lo bueno. retén lo bueno y desecha lo malo. La misma palabra nos dice a nosotros, pide sabiduría, que Dios la dará sin reproche. O sea, Dios nos está mandando a nosotros, Dios nos exhorta a nosotros a que busquemos sabiduría. Si leemos el libro de los Proverbios, Salomón nos dice a nosotros que busquemos la sabiduría, que es mejor que el oro. Y no cualquier oro, el oro refinado. Por eso hay mucha gente que saben, recuerdan versículos bíblicos, pero no entienden lo que dice. Recitan. Ellos, como decíamos en la escuela, que uno se lo grababa, se graba eso por un momento, pero ya. Embotellar. Déjame embotellarme esta clase. Exacto. O el examen. El examen, exactamente. Entonces tenemos aquí algunas curiosidades y algunas cosas que la Biblia tiene y mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, en el libro de Josué 10:13 nos dice que Hazel tiene un libro. Entonces, usted va a la Biblia, Josué 10:13, y dice que hay un libro que se llama Hazel, pero no está en la Biblia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Investigar qué dijo ese libro. El libro está, pero no está entre los 66 dentro del compendio bíblico. Amén. Así es. Entonces, tenemos todas estas cosas. Tenemos libros que los personajes bíblicos lo mencionan. Tenemos en Éxodo 24:7, libro del pacto o de la alianza. ¿Dónde está ese libro? Se habla ahí de que Moisés hizo un libro, pero ¿dónde está? ¿Quién lo ha leído? Son de lo mismo tiempo de la Biblia, y algunos son hasta más nuevos. Y sin hacer comparaciones, son libros que dan soporte a la Biblia. Sí, claro. Son libros que sirven de soporte. Pero por esto Moisés pasó aquello. Aquí Moisés relata el por qué. ¿Qué pasó aquí? Exacto, un punto que conecta con otro. Exactamente, pero cuando tú dejas, Moisés hizo esto y ya. Pero si tú buscas el por qué lo llevó a hacer lo que hizo, o sea, el conocimiento enriquece más. Amén, así es. Por eso conocemos algunos personajes que son bíblicos y ellos también lo mencionan. Por ejemplo, Judas 1:14 habla de Enoc. Entonces, si Judas, que es del Nuevo Testamento, habla de Enoc, ¿cómo él sabía de Enoc? ¿Lo vio en YouTube?
lo vio en internet O en Facebook. o en Facebook. O sea, son personajes que la distancia de tiempo era demasiado larga para él conocer. Y en ese tiempo solamente se podía conocer de una persona a través de la escritura. ¿Y cómo Judas puede hablar de Enoch? A través de la escritura. Entonces, Judas 1.14 habla de Enoch y hay un libro de Enoch. El famoso libro de El Enoch, famoso y controversial libro de Enoch. Entonces, que es un enigma para muchos. sí, pero hay gente que se limitan y dice, no, yo no voy a leer eso. Hermano, pero usted lee muchísimas cosas que no tienen nada que ver, Sin sentido. sin sentido. Entonces, ¿por qué algo que te va a enriquecer bíblicamente tú no lo lees? Debemos de buscar sabiduría, dice la palabra. Ahora, si usted es un nuevo creyente, yo le aconsejo que se concentre en la Biblia. Si usted es un nuevo creyente, concéntrese en la Biblia. Concéntrese en usted buscar de Dios lo que está en la Biblia, lo que su pastor le está enseñando. Y después, entonces, usted se puede meter en temas más profundos para que no se confundan. Pero usted tiene que seguir avanzando. Por eso el apóstol Pablo hablaba de la leche y hablaba de la comida sólida. Y le decía, pero ustedes parecen niños, yo tengo que darle leche, tengo que ponerle un babero aquí. ¿Por qué? Porque ustedes no están aprendiendo nada, ustedes no están estudiando, ustedes no se están metiendo en la profundidad de la palabra. Y la palabra de Dios no es más que usted sentarse 2 horas en un culto y decir un amén a cosas que usted no ha leído ni conoce porque simplemente la está diciendo un pastor. Yo siempre hago énfasis. La escuela bíblica es fundamental. La escuela bíblica es la universidad del cristiano. Amén. Porque en la escuela bíblica usted tiene participación. Usted en la escuela bíblica sus inquietudes la puede comentar. En un culto ya es algo más formal, que es hasta incómodo que alguien esté predicando y tú, pero ¿qué quiere decir esto? No, para eso está la escuela bíblica. Exacto. Y por encima no, y de soporte de la escuela bíblica está usted comerse el rollo. Pero este tema en la escuela bíblica me llamó mucho la atención, un tema muy bueno, y me explicaron hasta aquí, porque la escuela bíblica tiene que ser limitada, porque tampoco la iglesia es un pasadía. Amén. La escuela bíblica te da 1 hora, hora y media, y la escuela bíblica que dan 2, y de ahí viene el culto principal. Entonces, yo siempre solto. En cada culto, mire, como cristiano, en mis inicios, yo llevaba una hoja, un lápiz, no un bolígrafo, sino un lápiz con borra. Y lo que me impactaba de la prédica, yo lo escribía. Y me iba en silencio para mi casa y allá indagaba. Buscaba el pasaje bíblico que se predicó y más allá me ponía a indagar el por qué. Y me adentraba en la historia que se predicó o en base a qué se predicó. Si era en base a uno de los patriarcas, algo así. Yo entraba en la historia y digo, pero mira. Entonces esto concuerda en mi forma de vivir con esto. Entonces Dios me quiere dejar dicho de esto a través de esta prédica. ¿No? Y también confirmar lo que el predicador le estaba diciendo. Exacto, sí es cierto. Porque yo me puedo parar en cualquier cosa y decir, bueno, señores, esto y esto y esto y esto. Y yo puedo estar diciendo una herejía. ¿Cómo tú te das cuenta de que yo, que estoy en el púlpito, no estoy diciendo una herejía? En base a que tú estudiaste la palabra. Exacto. Solamente, después que tú llevas un tiempo estudiando la palabra, aunque lo que yo diga tú no lo conozcas, pero tú puedes entender si es cierto o no, midiendo lo que yo estoy diciendo y las pruebas que yo te estoy trayendo. Ya, o sea, tú dices, si tú estudias la palabra, tú dices, eso es verdad. Eso es. Sin ni siquiera comprobarlo. ¿Por qué? Porque ya tú tienes un ejercicio de la palabra. Eso merece un like
que es el amén. Es el like de nosotros, un amén. Amén. Entonces eso me lleva, perdona que te interrumpa, voy a parafrasear una situación bíblica donde Moisés está en el monte y parte de los que andaban con él le llevan como decimos en tiempos modernos, un pequeño chisme. Mira que allí están predicando, que aquí también están predicando y aquí el predicador eres tú. Y fácil, sencillo. Él le dijo, no, pero a mí me conviene. ¿Por qué me conviene? Porque mientras más sepan la palabra, más suave voy. Yo lo estoy parafraseando, eso está en la Biblia, donde le fueron a Moisés, mira, pero que entendemos que tú eres el hombre, pero hay más gente que quiere predicar igual que tú. No, déjenlo tranquilo, al revés, me están ayudando. Mi carga es más ligera. Claro. No, porque mientras más sepan, menos forzado voy. Y Jetro, su suegro, se lo dijo, tú te vas a volver loco con todo eso. Que le debo el pasaje bíblico, prometo en la próxima edición. Entonces tenemos más libros. Samuel tenía un libro. ¿Sabía usted que Samuel tenía, aparte de Primera de Samuel y Segunda de Samuel, hay otro libro de Samuel? ¿Usted lo sabía? ¿Y dónde lo dice? Bueno, varón. Primera de Samuel 10:25 habla de que Samuel tenía otro libro que no está en la Biblia. Esas son una de las curiosidades y de las cosas que mucha gente no se detienen. Lee muy rápido y la Biblia, déjame decirte esto, la Biblia es el libro que más punto, coma, punto y coma, 2 puntos tiene. Sí. O sea, a veces, por ejemplo, es una ortografía perfecta. Yo estoy leyendo la Biblia en el púlpito y yo veo que alguien va a 1000 y terminan primero que yo. ¿Por qué? Porque volaron todo ese proceso de puntos y comas para entender. Lea despacio. No es lo mismo, por ejemplo, cuando hay un punto y una coma, usted tiene que detenerse. Entonces, eso te da chance a analizar lo que estás leyendo. Eso te da chance a tu entender y a ver cosas. Tú dices, oh, espérate. Sí, Samuel tenía otro libro, por ese libro. ¿Y dónde está ese libro? No es necesario leer rápido porque la Biblia no se lee en competencia. No, pero hay gente que sí lee muy rápido y obvian los puntos, las comas, y eso también causa problemas en el entendimiento de la persona. Y yo entiendo que con los puntos y las comas y despacio está la explicitez de la palabra. Exacto. O sea, cuando yo hago una parada, yo entiendo más. Exacto, así es. Por ejemplo, yo puedo decir, tener 2 mujeres no es bueno. No es lo mismo tener 2 mujeres, coma, no es bueno. O sea, cuando yo hago la parada, las cosas se entienden mejor. Sí, porque la coma te manda, es el sentido de la coma. Te da el sentido. Que le ponga la pausa para que no haya una mala interpretación. Exacto. Entonces, tenemos un libro de Salomón, Hechos de Salomón, en Primera de Reyes, 11:41. Primera de Reyes, 11:41, habla de un libro de Hechos de Salomón. Que solamente se conoce la Biblia como el libro de los Hechos, pero hay un Hechos de Salomón. Sí, y hay 2 Hechos de Salomón. Hay una que se menciona en Crónicas, Primera de Crónicas 29 al 30. Y también Hechos de David, Crónica de Samuel, Crónica del profeta Natán y Crónicas de Gad. Miren todos los libros que hemos ya hablado acerca de libros que la Biblia menciona, están aquí en la Biblia. Pero mucha gente no le llama la atención eso. Tú sabes que yo me he dado cuenta que a los profetas menores, en la lectura de los cultos hoy en día a nivel mundial, no se le da tanta connotación como a los profetas mayores. Y tienen para mí la misma importancia. Y tienen profecías tan claves, igual que los profetas mayores. Claro. Fue Dios que habló tanto en una como la otra. No, como que no se detienen a darle la importancia que lleva cada profeta.
Para mí, para Dios, todos somos iguales. Hay una connotación de un profeta mayor, de un profeta menor. Por aquellos libros que están en la Biblia, que son libros cortos, como decimos, pequeños, que tienen 4 y 5 páginas, tienen la misma importancia que aquel libro que tiene 20, 30, 40 páginas, o perdón, 40 capítulos. Amén. Tienen la misma importancia. Por eso tenemos que detenernos a leer la Biblia despacio y a leerla con la presencia del Espíritu Santo. Porque vamos capacitándonos, Él nos capacita en entendimiento en cada lectura, siempre y cuando no lo hagamos por competir. Mi frase favorita: mientras más analizo y estudio la Biblia, más conozco a nuestro Dios. Amén. No, y no es una competencia, como tú bien decías, no es una competencia de leer mucho, sino de entender lo que está leyendo. Es algo que muchas personas no buscan. Es algo que... Otra cosa, hay mucha gente que agarra la Biblia y la abren en cualquier punto y dicen, voy a leer aquí. No, hermano, lea el libro completo. ¿Por qué? Porque cuando usted lee un versículo, cuando usted va a la mitad del capítulo y se está diciendo algo, quizá usted no sabe por qué está pasando lo que está pasando aquí. El antes y el después. Léalo completo, váyalo leyendo completo, día tras día, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta que termine. Y muchos dicen, Dios me habla así. Yo no digo que no. Dios es soberano y actúa como Él entienda. No digo que no, pero la palabra es bien clara cuando dice Dios es un Dios de orden. Amén. Y dice también la palabra que los adivinos no entran al reino de los cielos. Y cuando hacemos eso, déjame leer a ver qué Dios me dice. Eso adivino. No te lo voy a poner, no te lo voy a poner religioso. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque Dios es un Dios de orden. Y si tú lees adivinando, déjame ver lo que dice, adivinar, eso no es de Dios. Y a la adivinanza, tú dices, bueno, Dios me habla. Qué bueno que Dios te habló ahí. Y si tú lees en una que no te conviene, te habló Dios. Porque decimos, Dios me habló aquí porque me conviene a lo mejor en el momento de lo que yo quiero oír. Porque nosotros siempre somos agradables a lo que queremos oír. A lo que no queremos oír, de una vez le buscamos, no, eso fue porque yo abrí la Biblia ahí, eso fue yo loqueando, diciendo eso. Pero cuando es positivo, pero cuando es algo que como que Dios te reprocha, que no nos gusta. Mire, hermano, a mí no me gustan los reproches. Pero hay que aceptarlo porque ellos corrigen y hacen a uno mejor ante Dios. Amén. Pero Dios te habló ahí. Ahí no le hace la pausa. Ay, espérate, Dios. No, Dios no me habló. Eso fue el pasaje. No, le echó ese boche a ese profeta en ese momento. Sí, eso fue para el profeta. Para el profeta. Pero si es algo profecía, bueno, no, eso fue a mí. Esto es mío. Imagínate que cuando tú la abras ahí mismo diga, y Jesús entró a la fiesta y tomaron vino. Dice tú, ahí me está hablando. Sí. Dios me está diciendo que vaya y me dé un... En la casa de la sierva no vamos a beber un vino, porque ahí me salió que el vino es que nos vamos a tirar hoy. Así es, hermano. Pero, por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos la carta de Pablo a la Odisea. Y esa yo la voy a leer, porque esa me gusta. Dice Colosenses 4:16, dice así la palabra. Oigan bien. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico, amado hermano, fiel y consiervo del Señor. Colosenses 4:16, perdón. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la de los loadicenses. Ahí se entiende bien. Esta carta, la de los colosenses, está diciendo
cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses. Dice, es la misma, es esa misma. Pero sigue diciendo, y que la de la Odisea se lea también entre vosotros. Hay una carta aquí en la Biblia que dice que Pablo le envió una carta a la iglesia de la Odisea. Y seguimos con esas curiosidades. Y la palabra nos dice que la Odisea tuvo una carta y que fue leída en Colosenses. Le dice, ustedes los colosenses, lean su carta, ¿verdad? Y la lean y también refiéranse a lo de la Odisea. Pero la de la Odisea, que la lean ellos y también que se la refieran a ustedes para que ustedes también la lean. No, y hay una connotación ahí. Hay una palabra clave. Sazonada con sal. No voy a ser muy explícito. Póngase un grano de sal en la boca y vas a ver lo que yo le quiero dejar dicho. Amén. Bueno, tenemos otras curiosidades que son, la Biblia menciona España. A España. Bueno, España en ese tiempo también tenía otro nombre, pero la Biblia en Romanos 15:24 menciona España. Tenemos también el ser humano de la edad mayor fue Matusalén. Pero hay algo que va a chocar al mundo con esto. Enoc, que era su padre, sigue vivo. Sí, porque no probó muerte. Exacto. Física. Entonces, si no murió, Matusalén no es la persona más longeva del no, hasta Elías le pasó a Matusalén. Hasta Elías le pasó a Matusalén. Tremendo dato. Amén. Mis hermanos, para eso hay que leer la palabra. Para eso hay que detenerse, para eso hay que... Yo cuando leo la palabra, cualquier cosita que me llama la atención, yo me devuelvo. Y en un versículo me hace perder hasta media hora. Porque es que tenemos que indagar. La palabra dice que indaguemos. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no encuentran peces aquí, dale para adentro. No es aquí que están los peces, es allá adentro que están los peces. Y si no encuentran, y dale más profundo. Más profundo. Hasta que encuentren. Pero algo hay que encontrar. O sea, algo hay que buscar. Siempre hayan de buscar. Lo que hay es que profundizar. Sí. Pero aquí, en estas curiosidades que hemos anotado, dice que hay libros que no están. Dice que hay cosas que nosotros no sabíamos. ¿Por qué? Solamente por no detenernos, por no buscar un significado. Usted tiene internet ahora mismo, usted tiene el diccionario de la RAE, está en internet. Búsquelo, hay diccionarios bíblicos, hay diccionarios de toda forma. Busque esos diccionarios y busque la palabra de Dios para que usted se alimente y aprenda cada día. Cada día hay algo que aprender. Hay otra curiosidad que siempre entre las personas no cristianas, un dicho, ¿cuál fue primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces, mis hermanos, la gallina, según Génesis, los animales fueron creados primero. Y fin del debate. Y después se multiplicaron. Y después se multiplicaron por medio de los huevos. Entonces, hay muchas cosas. Por ejemplo, tenemos mucha gente diciendo, se suben a los púlpitos y te dicen a ti que Elías se lo llevaron en un carro. Es un carro de fuego. A Elías se lo llevaron en un carro. Y el que está pensando eso, vuelva y lea la palabra. Porque la palabra dice que un carro de fuego que está ahí en la Biblia separó a Elías y a Eliseo. Pero Elías fue subido en un torbellino. En un torbellino, exactamente. Hay otras curiosidades. Por ejemplo, hay cosas que la gente dice mal. Y yo reto, en cualquier versión bíblica, busque usted la palabra donde
Pablo fue tumbado del caballo. Todos discuten eso. Pablo, cuando a Pablo lo tumbaron del caballo, y hasta en la película sale que el caballo se para en dos patas. Relincha, como dice. Relincha, y Pablo cae del caballo. Que me busquen el caballo. Yo quiero retarte a ti a que busque esa palabra y lo lea completo. Cuando Pablo ninguna versión habla de caballo. Ninguna. Y lo pueden buscar en cualquier de las versiones antiguas. En cualquier versión no habla de caballo. Principalmente la Reina Valera, y yo he buscado en una cuanta, no habla de caballo. Ni de nada. Él no dice que estaba montado, pero tampoco dice que estaba a pie. Pero no habla de caballo. Entonces, esas son de las cosas que la gente, cuando tú se la dices, dice, ¿cómo va a ser? No, tú estás loco. Pero son cosas que están ahí. Ok, eso no te va a salvar. Sabe eso, no sabe eso. Pero sí te va a dar mejor entendimiento. También hay otra cosa, mis hermanos. Cuando usted ve que hay cosas que no son como usted la pensaba, usted va a empezar, o sea, entra un hambre de saber más. Mientras más tú sabes, más hambre te da de saber más las cosas. Entonces, hay gente que dice, no, porque gran cosa. No hay un caballo o no hay caballo, eso no hay. No hace tiene una connotación. No hace ninguna diferencia, pero cuando usted descubre esto, usted se da cuenta que hay cosas que usted no sabía. Y te das cuenta del expositor, si tiene la capacidad de ser un expositor de Dios o ser un expositor de los aplausos y del público. Dice, hay una frase que está en Primera de Crónicas 22:16. Esta es una de las curiosidades que tiene la Biblia. Y dice la frase, manos a la obra, de este libro. Primera de Crónicas 22:16. Manos a la obra. También los muros de Jericó. Esta es una controversial. Y a mí me costó, porque yo lo vi, yo digo, espérate. Y lo conté y lo calculé. Los muros de Jericó, mis hermanos, no fueron tumbados o derribados por las 7 vueltas, sino por 13. Y usted dirá, pero este hombre está loco. Bueno, si usted va a Josué 6, del 11 al 15, se va a dar cuenta de que el pueblo no dio 7 vueltas, sino 13 vueltas. Me explico. Cuando usted va a la palabra, dice que ellos andaban con el arca, y en el arca ellos la movieron una vez y dieron una vuelta y se fueron. Después volvieron y lo hicieron, y dice la palabra que ellos lo hicieron 6 veces. Entonces, cuando llegó el día, ellos dieron 7 vueltas, pero ya ellos habían dado 6 previo a eso. Las sumatorias son 13. Primero dan 6. Dice, hicieron esto por 6 días. Si lo lees detenidamente, te vas a dar cuenta que dice, cuando ellos dieron la primera vuelta, ellos se fueron. Después dieron la segunda y dice, y ellos hicieron esto por 6 días. O sea, 6 veces. Y después entonces dan las 7 vueltas. O sea, esas son de las cosas que nosotros tenemos que ver y que nosotros tenemos que analizar. Porque hay mucha gente diciendo cosas que no se corresponden con lo que dice la palabra. Hay otra cosa que dice mucha gente. Por ejemplo, que el rubio de Galilea. ¿Dónde dice la palabra que Jesús era rubio? Sí dice que David era rubio. Y sí habla del parecer de David, que tenía buen parecer, y de Salomón también. Pero de Jesús, Isaías lo que dice es que no tenía parecer para que no le deseen. Pero no dice de qué color tenía el cabello. A Jesús lo pintan con cabello largo y barba. Pero ¿cuánta gente no era así en ese tiempo? A Jesús no lo pintan como Marco Antonio Solís, como yo ahí por ahí. Esas son de las cosas que nosotros decimos, y tenemos que leer la palabra. Tenemos que leerla, pero detenidamente. Tómese su tiempo para leer la palabra, que la Biblia tiene muchas cosas. Mucha gente dice que Dalila fue que le cortó el pelo a Sansón.
Y usted me va a decir, ¿y quién fue si no fue él? No, Dalila lo durmió. Exacto. Pero entró un guardia o uno de los enviados y fue que le cortó el pelo. Porque Por orden de ella. Porque ella tenía la información. Ella le saca la información. Y usted dirá, por eso no me salva, varón. Usted dirá, eso no me salva si fue Dalila o no fue Dalila. Sí, pero cuando usted está entendiendo, cuando usted está aprendiendo, cuando usted está viendo cosas que usted decía que no son, entonces usted dice, oh, espérate, porque así hay muchas cosas que vamos a seguir mirando que sí son importantes y que sí cambian nuestro parecer y nuestra forma de ver la palabra. El pasaje bíblico que hablaba no hace rato de Pablo y la caída del caballo blanco de Napoleón, porque era de Napoleón ese caballo. Hay un enigma que es, oigo muchos predicadores decir, que Pablo se topa con Jesús. ¿Qué sucede aquí? Yo voy a dejar esto para que en los comentarios algún siervo me explique o que usted puede entender. Y Jesús cuando partió dijo que cuando volviera a descender era venir a buscar a su pueblo. Y ya Jesús hubiese partido en la época de Pablo. Amén. La Biblia sí habla de la luz. Sí. Pero esa luz es el Consolador, que es el que está con nosotros. Amén. Y que solamente lo veía él. Sí. Pablo no especifica a Jesús en específico. No, porque él le dice Señor, él no sabía con quién era que estaba hablando. Exactamente. Él dice Señor, no define Dios, Espíritu Santo, Jesús. No. Pero quien está con nosotros en ese momento de la historia. De la historia, el Espíritu Santo. Claro. Buen dato. Y con quien se topa Pablo es con el Espíritu de Dios. Sí, porque él dice, yo me voy. Entonces, yo me voy, pero no lo dejo solo. Yo he oído testimonio que no le quito, porque yo no soy quien para quitarle ni ponerle a testimonio ajeno. Que la gente dice que ve a Jesús, que se le presenta físicamente, y le habla, digo, pero entonces ya Jesús vino y se llevó al pueblo, porque es una promesa que él hace de no volver cuando lo vuelvan a ver. Incluso en Mateo 23, cuando él le está dando el sermón a los escribas y fariseos, al final le dice, oh Israel, te quiero reunir como pueblo, pero tú no te dejas. Y no me volverás a ver más hasta que no diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué revela Jesús ahí? No me van a volver a ver más hasta mi segunda venida. Amén. No, y esas son de las cosas que la gente se pierde por leer a la carrera. El porqué de las cosas, busquemos siempre lo que el pasaje bíblico con que empezamos, retener lo bueno y desechar lo malo. Depure con la Biblia, depure las prédicas. No es que el predicador hable bonito, que hable feo, que mete la I, que mete la O. No. Cada quien, Moisés fue gago y fue uno de los grandes hombres de la Biblia. Olvídese de eso. Sí, porque habla bonito y ya. Depure lo que dice, porque en el mismo pasaje de Mateo 23 dice, le dice a los 12, ustedes ven, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque sus actos están lejos de lo que ellos dicen, y eso se sigue viendo a la altura de juego. Ellos predicaban bien. Hay predicadores que son ángeles de Dios encima de un púlpito. Ángeles que tú deseas que nunca bajen de ahí. Cuando bajan de ahí, son una persona diferente a lo que te predican y a lo que soltan. Porque te dicen, haz, pero ellos no hacen. Entonces, por eso que yo digo que en las redes sociales y en la iglesia, tu like es un amén y a todo no se le da like
Y a todo no se le dice amén, porque son cosas que están divorciadas de la realidad de la palabra de Dios. Pero para llegar a eso, Hay que comerse el rollo. Hay que estudiar, hay que comerse el rollo. Y no culpa a la escuela bíblica, porque la escuela bíblica tiene las mejores intenciones. Fuera de la escuela bíblica, tú amas a Dios. Entonces, ¿cómo tú amas? El Señor lo dice. ¿Cómo tú me amas? Si tú el que conoce no ama, ¿cómo me amas a mí que no me ha visto? Claro. No, y que la escuela bíblica te da un porcentaje bueno en cuanto al conocimiento, pero tú tienes que encargarte de eso que falta. Y otra cosa. Si te falta algo, porque a veces quizá es porque no entendiste o porque llegaste tarde o por cualquier situación. Para no sonar incoherente, la escuela bíblica, las iglesias, por favor, los maestros de escuela bíblica que tengan preparación, que tengan dedicación y que si ya Dios lo eligió como profesores de su palabra, que indaguen, que sean exactos, que sean pacientes, porque divorcian muchas veces por falta de conocimiento al pueblo de la verdad. A veces el pueblo tiene una gran mentira como verdad. ¿Cómo nos damos cuenta de esto que estamos hablando? Si usted se queda con la boca abierta de que, ay, pero mira, es verdad lo que él dice, déjame yo buscar. Ah, pero es verdad. Así pasa en mucha escuela bíblica. Usted, maestro, profesor de escuela bíblica, prepárese mejor. De las cosas como manda la palabra. Lo que usted vaya a hablar, háblelo con propiedad. Y con pruebas. Con pruebas. Y sobre todas las cosas, que tú seas el hecho de lo que tú hablas. Amén. Así es. Entonces, vamos a ver, porque hablando de Biblias y hablando de todas estas cosas que hemos hablado en cuanto a la Biblia, en cuanto a todo lo que contiene, una de las más usadas y que mucha gente está empedernida con su Biblia, y es una de las más usadas, la que Dios más ha usado, pero tiene muchos problemas. No problema de lo que Dios ha querido decir, sino problema de traducción. Hablábamos de traducción y decíamos que se pierde en lenguas modernas de una a otra, se pierde un 15%, y el que sabe de idiomas sabe lo que le estoy hablando, de que se pierde el sentido, y por eso hablábamos de que había que indagar en la fuente, en la mata, la raíz, Israel, de qué dice el original. Pero también es que estudiar por qué ellos decían esas cosas, porque estamos hablando de culturas diferentes y estamos hablando de un tiempo diferente. Vamos a ver algunos de esos problemas que tiene la Reina Valera. Y esto sí, porque lo del caballo no te hace nada, pero estas cosas sí te pueden hacer cambiar lo que tú piensas de la Biblia. Vemos en Mateo 6:13. Mateo 6:13, y hay personas que lo han dicho esto, predicadores. Y dice, y no nos metas en tentación. Ya con eso lo voy a dejar ahí. Dios no te mete en tentación. Y hay gente que han dicho, usted ve, Dios sí mete en tentación. Pero la misma palabra dice, entonces se confunde, porque dice, Dios no tienta a nadie, Dios no puede ser tentado, pero Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿ves a dónde está el error? ¿Ves por qué hay que sí leer la palabra? ¿Ves por qué hay que tener varias versiones? Entonces, ahí sí, porque después tú estás diciendo que Dios sí te mete en tentación. Cuando Cristo hablaba de que un reino dividido contra sí mismo no prevalece, hablo de eso mismo. Amén, claro. Dios no tienta, a quien tienta es Satanás. Sí, pero alguien te lo puede probar con la palabra. ¿Qué dice el original? ¿Qué dice las versiones más pegadas a la original? Dice, y no nos dejes caer en la tentación. Es una súplica a Dios para que no permita que el enemigo que tú caigas en la tentación del enemigo. Como Jesús le dice a Pedro, Satanás ha ido hasta el trono de Dios a pedir para zarandearte.
abre un paréntesis. Dios no necesita meternos en tentación porque Él nos conoce. Él sabe nuestra capacidad. Es nuestro creador. Sabe para lo que damos y para lo que no damos. Sabe lo que hacemos y lo que no debemos hacer. ¿Qué tiene que probar Dios? La fe, la fidelidad. Él la conoce. Es una gran pregunta. Eso es así, mi hermano. Tenemos muchos errores en lo que se llama la Reina Valera. La Reina Valera tiene muchos problemas, muchos errores. Y vamos también a buscar otro. Vuelvo y repito lo del caballo. El caballo de Pablo no te iba a hacer perder, ni te iba a extraviar tanto. Y eso no es ningún problema. Pero cuando entramos en estos errores, por eso les dije lo suave primero, para que entonces siga, espérate, ya la cosa va cambiando, ya la cosa está diferente. Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué se entiende? Esa palabra hasta significa entonces que ya no hay profeta, y la gente dice, lo señala y dice, sí, ya no hay profeta, porque fue hasta Juan. Ya. Ahí se acabaron. Pero cuando lees el original dice prácticamente lo mismo, porque todos los profetas y la ley profetizaron de Juan. Es muy diferente hasta Juan, o sea, ahí se acabó el límite. Ahí se acabó el límite. O si no, te dice hasta Juan. O predicaron de Juan, que es muy diferente la cosa. Entonces, la Reina Valera, con sus problemas, con sus errores de traducción, está trayendo confusión. ¿Por qué? Porque Joel dice que en los últimos tiempos no solamente iban a profetizar los profetas, sino dice que que los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. ¿Y qué es eso? Profecías. Y van a profetizar. Entonces, uno de los dos tiene que estar errado, porque Dios no se confunde. No, y tenemos de antemano que saber que la Biblia no se contradice. Amén. Entonces no hay un margen de error en los escritos de la Biblia, sino muchas veces las traducciones y en el expositor, que no indaga, vuelvo y hago énfasis, para saber lo que va a decir. Tenemos otro error. Hay muchos, hermanos. Muchos errores, pero por causa del tiempo lo tenemos bien comprimido. Pero son muchos los errores de traducción. No me malinterpreten. Dios no se equivoca. Errores de traducción. Dice Lucas 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarse al Señor. ¿Quién era lo que se estaban purificando en esta palabra? María y a Jesús por haber dado a luz. Pero Jesús no era Dios. ¿Por qué Jesús tenía que purificarse? Mis hermanos, esto es clave. Esto es clave. La palabra de Dios no puede ser desechada. De que no, yo lo leo y ya. No. Tenemos que indagar. Por eso estamos trayendo, y usted puede leerlo. Lucas 2:22. Piense si Jesús tenía que purificarse. Piense si Jesús tenía que hacer eso. O sea, había que hacerle eso. Hay muchas cosas que están aquí que no son de la palabra. Que la distorsión lo ha distorsionado de la realidad de la palabra. Amén. Efesios tiene un problema también. Un problema de orden. Efesios 6:12 tiene un problema de orden. Cuando da el orden de los demonios, hay un desorden aquí, hay uno que no está. El orden es principados, gobernadores, potestades y huestes. Pero si lo vemos, un ejemplo,
Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. Y huésped de maldad. Hermano, vea el orden. Y esto fue dicho por un demonio que se lo dijo a una sierva. Y le dijo, ustedes no saben lo que están haciendo. Mira lo que ustedes tienen en su Biblia. El orden está mal. Y esto no te va a salvar. Pero usted tiene que conocer lo espiritual. Usted tiene que conocer el orden. Así es. Para usted saber con quién. Imagínense que usted está haciendo una liberación. Y usted no sabe En el orden, cómo va a ejecutar. cómo van a ejecutar. Usted no sabe con quién usted está tratando. Entonces usted no sabe lo que usted va a hacer. No ha ido que... Hay demonios que le dio una pela a esa. Señor, disculpe la risa, pero señor. Todo existe. Los demonios existen. Como la existencia de Dios. Como hay un dicho humanamente que dice, como existe lo bueno, existe lo malo, claro. Existe Dios y Satanás. Lo bueno y lo malo. No hay punto medio. Entonces, tenemos que saber las cosas. Esto está bueno. Este capítulo de hoy está exquisito. Pero el tiempo no nos ha alcanzado mucho. Vamos a hacer una segunda parte de este mismo capítulo de hoy. Pero antes de despedirnos, quiero dejarle una exhortación. La palabra de Dios dice, este pueblo de labios me honra, pero su mente y su corazón están lejos, o en otra versión, divorciados de mí. Le dejo esto para que lo analice. El por qué está lejos y divorciado de Dios. No es simplemente cumplir con un ritual. La vida en Cristo es desde que usted cierra los ojos hasta que lo abre, hasta durmiendo. Entonces, ¿por qué está divorciado? Porque a veces hacemos cosas que no están ni en el orden de Dios, ni cosas que Dios no ha mandado a hacer. Porque a otro se le ocurrió decir que dijo el Señor que esto es así, así. Pero usted, como no le interesó conocer a su Dios, como lo que le interesa es coger 2 horas de un culto y no abrir su Biblia en su casa, no indagar, no buscar, usted se lleva de él. Y como dice la palabra, que dónde va a llegar un ciego guiando a otro ciego, a dónde van a parar. El precipicio. Entonces, estamos viviendo unos tiempos difíciles. Ahora más que nunca, usted no tiene que enviarlo el pastor, el líder. Usted, por el amor que usted le profesa a Cristo, use su Biblia. La Biblia es para eso. Usted la compró, se la regalaron. Úsela para eso. Para conocer más a Dios. Que mientras más usted indaga, lee la Biblia, más conoce a Dios. Y si lo conoce más a su Creador, más se enamora de él. Hasta aquí hemos llegado hoy. Le prometemos de este mismo tema una segunda parte. Porque el tema está bueno. Una tercera. Una tercera parte, perdón. Estamos ya en la segunda. El tema está bueno y es explícito, pero es amplio. Porque hay muchas cosas que debemos saber. Para que tu like, tu amén, sea selectivo. Para que en vez cuando algo es erróneo tú decir amén, digas gloria a Dios. Porque amén es confirmando lo que está diciendo otro. Y todo no puede ser amén, porque lo erróneo no puede ser así sea. Porque la voluntad de Dios es que seamos salvos, no condenados. Así que, hermano mío, dale like, comenta, como dicen, dale a la campanita. Y cualquier observación, escríbelo. Nosotros lo vamos a leer y vamos a arrojar luz, siempre y cuando Dios nos ilumine y nos ayude. Hasta aquí, en este programa de hoy, tu hermano Jeffrey Peguero y Hanson Rosario,
no te pierdas, hablemos de Biblia. Dios te bendiga. Dios le bendiga.